Seguimos recordando al expresidente Fernando de la Rúa, fallecido esta madrugada, ahora con María Cristina Guzmán, quien compartió muchísimos años con él en el Congreso y que enhebró una verdadera amistad. Bienvenida, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Allá por la década del 70 fueron los legisladores más jóvenes del Congreso, ¿no? Usted en diputados y él en el Senado. Sí, en el año 73 y además ya nos conocíamos de antes, o sea que es una amistad que siguió a lo largo de toda la vida. Ujú, Y entonces teníamos un país muy conturbado también, claro, con todo el tema de las 3A, los ERF, exacto. los montos. Sí. Así que permanentemente conversábamos. Recuerdo que cuando se trató la ley universitaria, Fernando era una mente brillante. Ujú. Además de todas las otras cualidades como político, un hombre honesto, probo. Y me acuerdo cuando se trató la ley universitaria, 6 horas habló. Pero era Impresionante. 6 horas que uno se quedaba las 6 horas a escucharlo a él, porque era un pozo de sabiduría. Es decir, es el conocimiento aplicándolo en una cuestión política, era un deleite. Y entonces también, las primeras veces yo recuerdo que él, también el tema de las comunidades, antes se decía de las indígenas, ¿no es Sí, cierto? Digamos, ahora los pueblos sí, originarios, hizo una ley importante, que después no tuvo porque en aquellas épocas como que no se le daba importancia a los derechos de los pueblos originarios. El tema de la violencia en el fútbol era un tema que le sí. preocupaba. La ley de la Rúa, de hecho, se Claro. llamó. Claro, Ujú, él fue el que la promovió y la sí. promovió en la década del 70. Ujú. En ese periodo, bueno, estuvimos 73, 76. Claro, después vino el golpe, la interrupción democrática y Claro. después retomaron. Y después volvimos. Claro, Él estaba en el Senado, yo estaba en diputados, así que seguimos haciendo todo ese tiempo. Después, quiero destacar algo, cuando Fernando de la Rúa se presentó en el 73, sí, estaba oponiéndose a la fórmula Solano-Lima-Cámpora. sí, del peronismo. Cámpora-Solano-Lima. Sí, que Y llevaba a Sánchez Orondo candidato a senador y él así es, sorpresivamente le gana, así es, siendo un joven de 32, 33 años. así es. Y, pero ganó absolutamente, ¿no? Sin discusión. Pensemos que en ese momento en el país, que estaba todo el tema del camporismo muy fuerte, era la vuelta, también se sabía que Claro. Cámpora, Solano, Lima se iban a ir y que iban a llamar después Perón, Perón, porque hasta ese momento no podía volver. Eh, Aún así, Fernando, en la fuerza opositora, gana él en esa elección, que era vis a vis con Sánchez Sorondo. Sorondo, Ujú. y que era un hombre muy bien considerado así intelectualmente, Sí, Sánchez sí, Sorondo, ¿no? sí. Y en aquellos tiempos no estaba como para que gane otro, y sin Ujú, embargo Fernando de la Rúa ganó él, ganó él. No se ganó la presidencia, sí gana él la ujú, senaduría nacional. tal cual. Y después en el 83 vuelve la democracia, vuelve a ser senador nacional. Ujú. Es el primer jefe de gobierno de la ciudad Electo. de Buenos Aires, electo popularmente. Ujú. Y también, es decir, cuando recordábamos los récords de él, siempre cuando él ha ido al frente de una lista, es decir, que él accionaba, él Sí, sí. traccionaba a la lista, y no ha sido nunca con menos del 40%. Y terminó invicto electoralmente. Siempre ganó toda elección a la que se presentó. Impresionante, salvo una vez que le hicieron una trampa. Ajá. Pero eso fue una trampa de colegio electoral, porque él gana las elecciones en el 89 Mm, y ahí en el colegio electoral, que entonces todavía se elegía senador por colegio electoral, pese al triunfo de los votos en la urna, hay una trampa ahí porque la UCD se alía con el Partido Justicialista claro. y entonces, señora Alzogaray Ujú. conducía la UCD, eh,
Yo tenía mis electores, era porque había ido candidato a vicepresidenta con Alfonsín, Con Angelos, Ángelos, Claro. recuerdo. y también tenía esos electores Fernando, y sin embargo, esa unión para no darle los votos a Fernández de la Rúa es la unión, una unión tramposa, contraria a lo que había decidido el pueblo, porque él había sacado los primeros. La Bueno, época en que la UCD se une con Menem y que después, bueno, claro, María Julia Alzogaray pasa a ser funcionaria de Menem. así es, Secretaría de Medio Ambiente, varios Sí, sí. cargos, ¿no es cierto? Y, pero él siempre que se presentó salió primero. Y esto es una cosa, una cuestión muy importante. Él traccionaba las listas, sin duda. Él era el ganador de la elección. Cuando nosotros en política vemos quién va a ir primero, cuando se hacen las listas y Sí. demás, sabemos que el primero es el que tiene que Sin traccionar dudas, la Claro. lista. sin dudas. Más Y él lo siendo lograba. legisladores, sí. María Cristina, no puedo dejar de preguntarle, porque venimos haciendo todo este, digamos, balance de lo que fue cada una de las veces que se presentó a las elecciones, también ha ganado la presidencial y va a ser recordado como el último presidente de la UCR, pero también como el presidente que se fue en el helicóptero y que estalló la crisis. ¿Cuál es el análisis que hace de eso? Bueno, yo creo que hay que hacerlo también diciendo algo. Uno de los problemas que tuvimos un problema político serio en la entonces alianza, cuando se hace la alianza. Yo creo que el primer error se llamó Chacho Álvarez. Y digo esto porque Chacho Álvarez, a los 10 meses de asumir, renuncia como vicepresidente. Ese ha sido un problema muy serio porque nos dejaba ya en una inestabilidad institucional. Además de que teníamos problemas muy serios, Económicos. económicos, con una gran deuda, había que salir del tema del 1 a 1, que no era fácil. Los sectores económicos del país, los sectores empresarios estaban endeudados en ese 1 a 1. La sociedad tampoco quería salir del 1 a 1, por eso No, claro. presiona para que Cavallo esté con De la Rúa, ¿no? Que siga después del gobierno de Menem. Bueno, yo creo que para mí fue un error lo de Cavallo, pero bueno. El tema es que no se podía salir del 1 a 1, había que salir paulatinamente. Entonces, vino lo que fue una cuestión que institucionalmente provocada, pero que con una renuncia que hace Fernando. María Cristina, vamos al móvil un momento, Sí. que justamente lo están despidiendo Claro. allí en el Congreso. Alejandra, por favor. Así que Exactamente, escuchamos las palabras de Rafael Pascual. mucho dolor, pero con el orgullo de haberlo acompañado siempre y con la satisfacción de esta enorme cantidad de gente que vino a despedirlo. ¿De qué manera piensa que lo va a recordar justamente esta gente que vino a despedirlo? Evidentemente los que vinieron a despedirlo lo van a recordar como lo que fue, como un luchador de la democracia y como un hombre comprometido con la política y con el bienestar general. ¿Tuvieron ocasión en los últimos tiempos de hablar acerca de aquellos días tumultuosos de la salida del poder? Bueno, ¿Qué reflexionaba él? siempre hemos hablado de eso. ¿Qué decía él? Bueno, lo que mucha gente sabe, las circunstancias especiales de la economía del país llevaron al estallido. Eso fue ayudado por un golpe institucional que fue reconocido por muchos actores y que está en la justicia. Pero hay que reconocer también que De la Rúa fue un hombre de derecho, que estuvo siempre presente en todos los juicios, en todas las audiencias de los juicios en los que fue finalmente no declarado inocente, sino que se declaró que no existió el delito. Esto es muy importante que la opinión pública lo sepa, y De la Rúa afrontó con coraje esa instancia, esa persecución política y judicial a que se lo sometió. Todo eso pudo haber... Allí está Rafael Pascual, uno de los políticos más cercanos a De la Rúa, tanto en el gobierno de la ciudad como en el gobierno de la nación. María Cristina, muchísimas gracias, y lo que usted decía, lo recordaremos como un hombre honesto en la política. Así es, un luchador por los ideales. Muchísimas gracias, María Cristina. María Cristina Guzmán, que fuera por 5 periodos diputada de la Nación y una compañera y amiga de Fernando de la Rúa durante toda su vida.